No hay consenso, pero hay pizza. Pausa de vamos fuera de la asamblea. ¿Verdad? Dice, la bancada de Vamos sigue peleando su cupo en la comisión de presupuesto. Mientras tanto, una pausa laboral fue fuera de la asamblea para comer pizza. Una pausa fuera de la asamblea. Y aquí está el comentario de Betseray Richard. Hicimos la vaca porque la jornada lo amerita. Etcétera, etcétera. Estos son los comentarios. Aquí vemos las imágenes. ¿Ves? Mira. Como pueden escuchar en el fondo, escuchen qué se oye en el fondo. ¿Escuchan el fondo? Como usted puede escuchar en el fondo, si usted es bien observador y bien detallista en sentido del oído, en el fondo se escucha la manifestación del doctor Silvio Guerra con un montón de panameños que estamos peleando, me incluyo, el abuso de la energía eléctrica, la tarifa de la generadora y la distribuidora, etcétera, etcétera. Entonces, la lucha del pueblo panameño, y cogieron un break para comer pizza. ¿Y por qué no llevaron pizza a los manifestantes? ¿Y por qué no llevaron un poquito de esa pizza? O se hizo presente, ya que están en un break, en un receso, ¿por qué no fueron allá a manifestarse y apoyar a Silvio Guerra en la lucha de todos los panameños? Esto no se ve bien, esto no queda bien, no me gusta. Metro Libre le hace flaco favor a la bancada independiente al publicar esto, porque nuevamente la publicación la hace el diario Metro Libre y yo asocio las cosas. Se escucha en el fondo. Ahí está la manifestación allá afuera, porque coinciden con los tiempos. Allá afuera estaba Silvio Guerra con un montón de panameños peleando por el alto costo de la luz, y yo no veo a ningún diputado de ninguna bancada, Es que no solamente a estos, porque el medio lo publica, estos porque están comiendo pizza afuera. ¿Y por qué no fueron a llevarle pizza a los manifestantes? ¿Y por qué no fueron a hablar con los panameños que están allá afuera? Para por lo menos hacer un acto, vamos a decir taquilla, pues vamos a hacer taquilla de que estamos apoyando. Por eso, no le creo a ninguno, pero es que a ninguno, Tú estás hablando de Benicio, tú estás hablando de Pineda, ok, estás hablando de Sheyo, estás hablando de Luis Eduardo Camacho, y estoy de acuerdo contigo, pero también estoy hablando de ellos también. Es que todos están muy bien. Esto está, de verdad, está bien bellaco, porque lo que tenemos que estar peleando nosotros es esto. Aquí, un panameño valiente, un panameño guerrero. Mientras unos comen pizza, aquí están los panameños peleando. Toribio, que vino de su montaña por allá, ni siquiera una cortesía de sala. Es para que tú veas cómo andan los mundos en este país. Mientras unos pelean una cosa, que estamos hablando acá. Estas son las cosas que me gusta compartir y ver. Vamos a ver los otros medios que están publicando. ¿Han publicado algo de la lucha de Silvio Guerra? No, este medio no. Vamos a ver este otro medio tradicional. ¿Ha publicado algo? Pleno de la Asamblea logra consenso y aprueba comisión de presupuesto. Hace 5 minutos.
Sergio Galvez, Ariel Vallarino, Medin Jiménez, Jorge Herrera, Néstor Guardia, Raúl Pineda, Rafael Bucana, Manuel Cohen, Julio de la Guardia, Osman Gómez, Jorge González, Augusto Palacio, Betzeray Richard, Roberto Zúñiga, Jonathan Vega. Ahí están todos. Ahí están todos. Mira, 3 de RM, 3 del PRD, ¿para ver? Ajá. Porque Buchanan es PRD. Manuel Cohen creo que es Julio de la Guardia, Osman que es Alianza, Jorge González, Augusto Palacio. La verdad es que indiscutiblemente, nuevamente se la llevó la alianza de la gobernabilidad. Que como ya lo dije, espero que ahora que tienen el control absoluto y el poder total para aprobar las leyes que le convienen al pueblo panameño, esperemos que así sea, porque si no, de lo contrario vamos a estar nosotros muy pendientes para darles con todo. Si tenemos que salir a la calle a luchar de nuevo, salimos. Es que es que de verdad, ahí está, ya se sabía, ya está todo dado, ya están todos allí en las diferentes a ver, ¿qué dice aquí? Alain anuncia que la bancada ha cedido una posición a las minorías de la Comisión de Presupuestos para que sea ocupado por el diputado Ernesto Cedeño en representación de Otro Camino y así llegar a un consenso para su aprobación. Ernesto Cedeño. Ok, ahí está. Pero aquí no salió Ernesto Cedeño. No lo veo en la comisión. No veo ninguno aquí. ¿Eso cuándo fue? ¿A qué hora fue? 17 minutos. Ellos siguen en su pelea, como usted puede ver. Esa es la lucha de ellos. Pero la lucha que los a ver, el otro medio acá, ¿qué pone? Nada. Este otro medio, nada. Nadie ha publicado la pelea de el doctor Silvio Guerra. No la están publicando. No lo están publicando. Acá salen comiendo pizza y allá afuera está la manifestación y se escucha al fondo. Ahí está. Ahí está la gente en la lucha, en la batalla y estos comiendo pizza. Peleándose estos acá el poder de la Asamblea de Diputados. Definitivamente tenemos nosotros los panameños, los de a pie, que salir a la calle a luchar y pelear por los intereses del pueblo panameño. Esta lucha con estas generadoras de la luz y por supuesto las telefónicas que también nos siguen abusando de forma extorsionadora, total e indiscutible. Porque qué pésimo internet y qué caro es el servicio de telefonía aquí en Panamá con estas dos empresas, Másmóvil y Tigo, que nos siguen abusando a nosotros con un pésimo servicio también indiscutiblemente. Esas son las peleas que estamos esperando que se hagan en la asamblea. Amanecer y veremos. You know,